evangelistas. No sé aquí qué es lo que me muestra. Ok. Profetas, evangelistas, cada hombre y mujer de Dios, colaboradores, misioneros, misioneras, maestros, maestras, que están aquí presentes. Deseamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que sean bendecidos, que sean fortalecidos, prosperados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que me toca hablar de un tema que yo amo mucho, realmente. Me gusta hablar de ese tema. Cuando me dieron el tema, yo dije, wow, me la pusieron fácil. Porque me dieron un tema que yo amo hablar y que en estos días he estado hablando también de ese tema. Yo estoy pastoreando en la ciudad de San Cristóbal, de la ciudad donde el apóstol Joiada es oriundo, igual que yo. Muchos años ya de conocernos, una trayectoria hermosísima que tiene nuestro querido amigo y hermano. Y estamos por acá echando la red y haciendo lo que nos toca hacer como hombres de Dios. Mire, rapidito, vamos a ir al libro de Jueces. Al libro de Jueces, capítulo 5, verso 22. Jueces 5, 22. Jueces 5:22 dice de la siguiente manera, dice, en el nombre de Jesús, despierta, Débora, despierta, despierta y entona una canción. Y tú, Barak, hijo de Aminoam, levántate y levanta a tus prisioneros. Hay una observación acá. El término acá que se utiliza para hablar de levántate o despierta, Débora, es el término que se utiliza para hablar de aquellos que de una manera u otra, en tiempos de dificultad, hay que despertarlo, hay que levantarlo, pero hay que hacerlo con rigidez. Dice un comentarista que en el momento en el que Débora está declamando esta palabra que Dios le había dicho, hay una agresión divina sobre ella, una agresión divina por la situación y condición en la que estaba el pueblo en ese momento, y se necesitaba que alguien accionara diligentemente. Dios mío, que alguien reaccionara diligentemente y que hiciera lo que se debía hacer. Pero en este momento lo que había que hacer era despertar. Despertar. Cuando la Biblia habla del término de despertar, cuando se habla en el sentido de el mismo Jesús, que lo utiliza en muchas ocasiones, habla del despertar sobre aquellos que duermen, pero también sobre lo que está muerto. Oye esto, sobre lo que está muerto. Es decir, que bíblicamente, dependiendo del contexto, se refería a muerte. Cuando se decía a alguien hay que despertarlo, era que a alguien había que resucitarlo. Oye esto, a la muerte se le llamaba dormir. Por eso usted observará que en algunos textos se dice que lo que estamos en Cristo Jesús no morimos, sino que dormimos. Amén. Porque el estado, parece que a algunas personas se le está haciendo difícil escuchar. No sé si es que no me escuchan todo o si nada más ese grupo. Si ese grupo, pues ustedes lo arreglan por ahí. ¿Se escucha bien? Ok, perfecto. Vamos hacia adelante. Pues bien, entonces ese término de despertar es precisamente por eso. Algunos están dormidos y otros están muertos. Ahora, ¿por qué Dios levanta a personas y por qué lo despierta? Dios no anda despertando a todo el mundo ni en todos los momentos. Dios despierta a la gente que son necesarias en un lugar. Dios siempre hace llamado a personas necesarias en un lugar. No a todo el mundo, créame, no a todo el mundo. Hay personas que tienen deseo, que tienen hambre, necesidad de tener una revelación de Dios, necesidad de escuchar a Dios, necesidad de ver a Dios, necesidad de participar en algo de Dios, pero se le hace imposible. El código para que se le haga imposible y el mismo código para que no se le haga imposible es el siguiente:
que tú estés ejerciendo el propósito para el cual tú fuiste escogido o fuiste llamado. Para ello, tú tienes que descubrir el propósito. Hay una persona una vez me preguntó y me dijo, pastor, apóstol Peralta, padre, porque era un miembro de la iglesia, me pregunta y me dice, ¿cómo yo descubro el propósito para el cual yo existo? Y yo automáticamente le respondí y le dije, yo la única forma de revelar tu propósito, porque el propósito tuyo está escondido en un solo lugar. Me dice, ¿el dónde? Yo le dije, bueno, tu propósito está escondido en tu proceso. Me dice él, ¿cómo así? Digo yo, sí. Dime qué vives, dime qué padeces y te diré para qué eres llamado. O sea, hay gente que todavía se pregunta y dice, wow, ¿para qué yo fui escogido? Lo que pasa es que este neocristianismo nos ha vendido a nosotros un evangelio donde nos hace ver a nosotros como personas que debemos vivir de alguna forma casi perfecta porque somos llamados de parte de Dios. Sin embargo, cuando se habla de evangelio genuino, todo el que Dios necesita llevar a una dimensión, antes de hacerlo, lo procesa en dicha dimensión, ya que la misma Biblia dice que quien adiestra mi dedo para la guerra y mi mano para la batalla es Dios, y quien llevó a Jesús a ser probado, tentado y entrenado en el desierto fue el Espíritu Santo. Quiere decir que cuando yo soy escogido de parte de Dios, automáticamente yo soy escogido, yo soy llevado al terreno en el que luego yo voy a ejercer autoridad para ser probado en ese terreno. Hay gente que todavía no sabe para lo que fue llamado, pero es porque ignora sus días oscuros. Déjame ver si alguien me está entendiendo. Hay gente que no entiende el llamado, hay gente que no sabe para lo que fue llamado, pero es porque ignora sus días oscuros. Los días oscuros son los días de entrenamiento. Es bueno entender que cuando tú eres entrenado en un área es porque te van a dar poder en esa área. Por ejemplo, si a usted conoce a alguien que está pasando por un proceso matrimonial, pero ya usted pasó por él y nadie más en el lugar ha pasado por un proceso matrimonial, automáticamente lo van a buscar a usted. Pregúnteme por qué. Bueno, porque usted ha sido entrenado en esa área y quizá usted perdió el matrimonio, pero hay gente de todo tipo. Hay unos que recuperan el matrimonio y otros lo pierden. Puede ser que tú hayas sido el que perdió el matrimonio. Quizá tú estás llorando porque lo perdiste, pero hay una persona por ahí que está a punto de soltar el evangelio porque también perdió un matrimonio, pero él está mirando que tú, a pesar de que lo perdiste, sigue adorando a Dios. Ahora él quiere saber cómo tú lo hiciste. La única forma de él saberlo es que alguien que haya pasado por él y se haya mantenido se lo enseñe. Por eso, si tú quieres saber para lo que fuiste llamado, tienes que obligatoriamente hacerle caso al proceso que te ha tocado vivir. Por eso el tema de hoy es fe en medio de las crisis o en tiempo de crisis. ¿Por qué? Porque Dios siempre que necesita levantar a alguien lo mete en una estancia de crisis. Dios abre un panorama en el que la crisis es el mejor amigo del individuo que está pasando por el proceso. Y a alguna gente no le gusta estar ahí. Y al no estar ahí, pues son repetitivos en el proceso. Por eso usted observará que hay un apóstol Pablo que dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. El término que utiliza Pablo allí para hablar de gloria es el término doxa. No utiliza el término cabot, sino doxa. ¿Por qué utiliza doxa y no cabot? Porque doxa es el conocimiento adquirido por el proceso vivido. Quiere decir que cuando yo soy procesado, yo adquiero un conocimiento que no me lo da la letra, que no me lo da el consejo de alguien. Es un conocimiento práctico que yo adquiero luego de ser sobreviviente en una condición o en una situación donde otros ya murieron. Por eso usted va a ver gente que ha muerto en el área donde usted ha sobrevivido. Y hay gente que ha pasado menos que tú y ya está descarriado. ¿Por qué? Porque ellos no aguantan esa área, pero tú sí. Entonces, lo que saben que fueron llamados de parte de Dios en los momentos difíciles son sobrevivientes. Y ese tipo de gente sobreviviente son las personas que cualifican para Dios usarlo en la temporada en la que estamos viviendo. Pues déjame yo plantearte esto hoy frente a un tribunal donde tengo a muchos hoy como testigo. Vengo a decirte que a todo el que ha vivido una vida que parece perfecta, entre comillas, que se prepare porque será quitado del altar para poner Dios gente que sí haya vivido
vivido cosas y que la hayas superado. Dios, Dios mío. Dios va a dejar de utilizar para esta temporada a la gente sin proceso para utilizar a los procesados. Hay gente que está un poquito delineado porque ellos creen que el hecho de que ellos no estén pasando por algo y que yo esté pasando por algo, yo estoy descalificado y ellos están cualificados. Sin embargo, lo que ellos no han entendido es que Dios lo tiene como títeres ahora mismo en ese lugar mientras mi proceso termina. Yo no sé si alguien está aquí. El problema es que Dios no trabaja con gente que no haya sido procesada. Por eso Dios a sus hijos lo mete en crisis. Te voy a explicar por qué. Vamos a desarrollar rápidamente el término crisis. ¿Por qué el término crisis? ¿Por qué el término crisis? Vámonos a desarrollarlo buscándolo etimológicamente. La palabra crisis significa etimológicamente viene derivado del griego crisis con K. Dice crisis, que quiere decir decisión. Escucha esto. Lo que pasa es que nos han enseñado a nosotros un tipo de crisis que no es. Ahora pregúntame por qué. ¿Por qué? Ok, por lo siguiente. Lo que pasa es que a nosotros nos han dicho que la situación que vivimos es la crisis y la crisis no es la situación. La situación es el entrenamiento, el proceso, es el cambio. Quiere decir que todo cambio que se ejerce en un lugar produce crisis. La crisis produce cambio. Hay gente que no le gustan los cambios, por eso no toleran la crisis. Dios mío, hay gente que no soportan cambios y como no soportan cambios tampoco soportan la crisis. Observa, tú quieres darte cuenta como una persona, si una persona da o no da para soportar una crisis, muéstrale un cambio. Si le muestras un cambio, ellos renuncian porque ellos saben que al ver un cambio viene una crisis. Pero hay gente que no se atreve a avanzar en el cambio porque le tienen miedo a la crisis. Pero la crisis no es el problema que viene luego del cambio. No, el problema no significa nada comparado a la crisis. De hecho, la crisis nunca ha sido la situación que está pasando. La crisis es la decisión mental que tú tienes en ese momento, que no eres capaz de saber qué hacer en los momentos difíciles. Ay. Es que no sabes qué hacer. La crisis no está en el lugar. De hecho, la crisis no se ubica en territorios o terrenos. La crisis se radica es precisamente en el alma. Ahora vamos a definir la palabra alma. La palabra alma viene de la palabra animal. Esa palabra animal se deriva de la palabra animal porque se había entendido que el hombre había tomado una parte del coeficiente que razonaba, pero como la parte del coeficiente del animal no racionaba, lo que hicieron fue definirla y degradarla, llevarla a una máxima potencia hasta llevarla al hombre. Entonces lo que se hizo entender fue que el espíritu, que es el ruaj, conectar con el cuerpo, se creó algo llamado Nefer Hayah, que quiere decir alma viviente o alma que razona. En otras palabras, el alma no es más que el razonamiento del individuo. Por eso usted va a encontrarse con personas que en medio del cambio y de la crisis su alma se fragmenta. ¿Qué es una alma fragmentada? Una alma fragmentada es aquella persona que por muchos cambios en su vida ha tenido muchas situaciones y ahora no puede reparar su línea mental. Por eso tú vas a ver gente que en medio de la crisis no puede actuar correctamente porque ha recibido tantos golpes en el alma que los fragmentos están todos distorsionados y cada uno por su lugar, y al final ellos dicen no sé qué hacer. Cuando tú te encuentras con una gente que no puede hacer lo que es correcto en los momentos difíciles y en los momentos de crisis, es simple y llanamente porque tiene el alma fragmentada, tiene los razonamientos distorsionados y tiene una guerra mental que no le permite razonar en los momentos difíciles. La crisis no es mala, la crisis lo que hace es desarrollar la potencia de alguien. Cuando alguien va a lograr algo, hay que meterlo en problemas. Usted no sabe que cuando una gente es experto es porque ha pasado por situaciones y ha demostrado lo que es capaz. Voy a seguir definiendo la palabra crisis. Escucha, la palabra crisis viene del verbo crino. Yo decido. La palabra crino quiere decir yo decido. Hay gente que no ha entendido que cuando la crisis llega a su vida, lo que le está diciendo es tú decides. Ay, Dios. Creo que alguien no me está entendiendo aquí porque no veo los amén. Escucha esto, la palabra crino, que es el verbo de donde viene la palabra crisis, lo que quiere decir es yo decido. Cuando una persona está en crisis, se le está dando la oportunidad de decidir. Ay.
La crisis no es mala, la crisis es tu amiga. Lo que pasa es que tú tienes tan poquita fe en los tiempos de crisis que no sabes lo que tú eres capaz de hacer. Alguien se me está yendo. Escucha esto. La palabra crisis viene el verbo de la palabra crino, que quiere decir yo decido. La otra palabra que se adjunta a ella es la palabra que dice yo separo. La otra palabra es yo juzgo. Quiere decir que cuando una persona está en crisis tiene tres aspectos que deberían darle cabeza y prestarle atención. Es número uno, cuando tengo crisis tengo la oportunidad de decidir. Número dos, cuando tengo crisis es en el momento tengo que como Abraham y saber separarme. Y número tres, yo necesito saber juzgar lo que está en mi entorno. Hay personas que no saben qué hacer en los momentos de crisis por eso mismo, porque ellos tienen el alma fragmentada, entonces no saben qué decisión tomar. Número dos, no saben a quién separar de su vida. Y número tres, no saben cómo juzgar las situaciones que están pasando. Quiere decir que esta palabra lo que hace es designar el momento en el que alguien debe producir un cambio, y este cambio lo que va a producir en la vida de alguien es otra crisis también. Quiere decir que las decisiones que tú y yo tomamos terminan dándole crisis a otro. Nosotros pasamos por una crisis, cuando nos desarrollamos en esa crisis, nuestra crisis le produce crisis a otro. No hay una forma de que un pueblo, una nación, una lengua crezca sin que vivan tiempos de crisis. Los tiempos de crisis son los que traen consigo algo que es conocido como revolución. La revolución es aquello que se utiliza precisamente cuando alguien no está de acuerdo con lo que está pasando en el sistema y necesita levantarse con algo distinto. Alguien me está diciendo que vaya despacio, pero creo que el tiempo habría que aprovecharlo. ¿Es que están anotando? Perdónenme. Déjame darle más suave. Ay. Es que yo me emociono por estos lados. Aleluya. Ay, perdóname, Jehoiada, que me fui rapidísimo. Seguimos, al pasito para que anoten. Sigue tranquilo, que estamos grabando, no te preocupes, sigue tranquilo. Claro. Y ya por estos lados hay que darlo así, vamos con todo. Seguimos. Nosotros debemos entender que este estado de crisis que nosotros podemos vivir le produce crisis a otro. Ninguna nación, pueblo ni lengua puede avanzar si no se producen entre ellos crisis. Cuando la crisis se produce entre los pueblos, naciones y lengua, esto produce algo llamado revolución. La revolución es aquello que debe acontecer y pasar exactamente en el momento cuando yo entiendo que lo que está pasando yo no estoy de acuerdo y que está provocándome a mí hacer algo distinto a lo que se está haciendo en ese lugar. Por eso, en los tiempos de crisis, Dios levanta distintas personas. Levanta a unos para que hablen de parte de Dios y levanta a otros para que se quejen de lo que Dios va a hacer. Ay. Yo no sé cuál tú eres de lo que Dios va a levantar en este tiempo de crisis. Si de esos que Dios levanta para que se lamenten de lo que va a pasar, o de lo que Dios levanta para que anuncien lo que Dios piensa hacer en estos tiempos difíciles o tiempos de crisis. Los gobiernos para este tiempo están en una situación bien fuerte, porque hay ciertas disyuntivas mentales que le está produciendo a ellos algunas incongruencias en sus decisiones, y por ende ahora mismo no se sabe cómo está el mundo, si está boca arriba o boca abajo. Nosotros, los llamados cristianos que tenemos a Dios por dentro, estamos más escondidos que los mismos políticos, que los sistemáticos, que todo el mundo. Nosotros estamos desaparecidos, estamos escondidos, no estamos haciendo nada, y somos los hombres de fe, y lo que traemos un reino superior. Sin embargo, con el reino que tenemos no sabemos qué hacer. Pregúntale a los evangélicos de este tiempo qué están haciendo. Si tú le preguntas a un evangélico hoy en día qué está haciendo, el evangélico está asociándose a un sistema cuando el sistema le está produciendo crisis en su fe. Quiere decir que hay una fe en crisis. Eso es peligroso. Escucha esto, una fe en crisis es peligroso por dos razones. Número uno, porque una fe en crisis puede despertar y provocar algo que no se había visto durante muchos años, pero también una fe en crisis puede morir de tal forma que el que tuvo en crisis pierda inclusive su alma. Dios mío. Hay gente que nunca va a poder entender esto. Una fe en crisis puede hacer lo que pasó en la calle Azusa. Una fe en crisis puede hacer lo que hizo John Alexander Dowie. Que en el momento en el que Dios, hermano,
hermanos murieron y todo en un pueblo murieron y vieron la hipocresía y la mentira de los médicos, agarró y se levantó y le dijo, ven acá, y tú no eres el padre que sana a sus hijos. Y dice que una vez habló con Dios de esta forma. Dios agarró y le dijo, pues hoy te usaré para que a los enfermos que los médicos no sanan, los sanes tú. Eso es lo que produce una fe en crisis. Cuando la fe en crisis, aleluya, sabe reaccionar en los momentos difíciles. Pero hay un grupo de personas que no es que tienen duda. No. Si fuera duda, no fuera ningún tipo de problema. Voy a explicarte por qué. La duda para la fe no es un problema. Oh, gloria a Dios. La cobardía para la fe sí es un problema. Lo voy a volver a repetir. Alguien debería escribirme ahí quién fue el padre de la fe. Rapidito, alguien que lo escriba. ¿Quién fue el padre de la fe? Ahí alguien lo escribió, puso Abraham. Ahora yo quiero que alguien me escriba quién fue el padre de la duda. ¿Quién puede escribirme el padre de la duda? Pedrito, Tomás, el diablo. Ahí está todo el mundo, mira. Ah, una sola gente dijo quién era. Tomás. Vamos a darle gracias a Tomás porque por su duda, Tomás pudo experimentar algo que ninguno de los demás experimentaron y fue ponerle la mano a Jesús en unas llagas que debieron estar desaparecidas. Quiere decir que la duda de Tomás produjo en Jesús las llagas que él necesitaba, aleluya, en ese momento para demostrar. Hay gente que tiene tanta duda que van a producir cosas que ellos nunca creyeron que podían ver. Por eso es que el padre de la duda no fue Tomás, el padre de la duda fue el mismo padre de la fe. Lo que pasa es que esto es una ecuación. A mayor cantidad de dudas, mayores niveles de fe. Hay gente que todavía no ha entendido que si tú tienes mucha duda, es en el único momento que a ti se te puede llamar padre de fe. Entonces, el problema no es tener duda, el problema es ser cobarde. Oh, Dios. El problema no es tener duda, el problema es ser cobarde. Porque dice, por eso dice la Biblia, que no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea, a nosotros no se nos dio cobardía, porque la cobardía lo que hace es evitar que tú cumplas lo que es la fe y el destino de la fe. Por eso hay gente que en tiempo de crisis, como en el que estamos viviendo, no saben qué deben hacer en esta temporada. En esta temporada donde debería levantarse los hombres que revelan a Dios con más poder que nunca. No este grupo de gente aguajero hablando cosas sin fundamento, no. Deben levantarse hombres y mujeres que se levanten a decir a los enfermos, levántense, sean sanados. Deben levantarse los que están libres a decirle a los presos, salgan de la cárcel. Pero los que están vivos deberían decirle a los muertos, resuciten. Y los jóvenes deberían rescatar a los jóvenes, los adolescentes a los adolescentes. O sea, debería haber una pandemia de gloria. ¿Por qué? Porque la crisis lo que está haciendo es despertando a hombres sinceros de parte de Dios para ejecutar algo que no se ha vivido ni se ha visto nunca. Ahora yo logro entender un texto bíblico cuando Jesús dice, vosotros haréis cosas mayores que la que yo hice. Cuando Jesús utiliza esta palabra, Jesús está hablando precisamente no de los milagros que él hizo, ni tampoco está hablando de la multiplicación de vidas para el reino. Pero para que algo como esto pase, debe haber una temporada de crisis. Una temporada de crisis donde Dios tenga que levantar a alguien, despertar a alguien. En tiempo de crisis hay gente que en vez de vivir, lo que hacen es que mueren. En vez de vivir, mueren. Yo tengo algo que cuento y me gustaría contárselo a alguien acá. Hace unos años, cuando vino el ciclón George, yo pasé algo que para mí fue un entrenamiento de mucha bendición. Te voy a explicar qué pasó. Yo recuerdo que mi casita se desbarató. Yo estaba viviendo en Los Cantines con mi mamá. Y nuestra casa se desbarató. Y yo recuerdo que yo no sabía qué hacer. Le decía a mami, no hay nada de comer. Todo está aquí vuelto un desastre. No había comida. No había comida, no había nada, estábamos todos desesperados, bien desesperados. De repente llega un vecino y me dice, Javier,
¿tendrá tu papá una carretilla por ahí? Digo yo, sí, hay una carretilla. Fue en el 98 el ciclón George. Sí, hay una carretilla. Oh, ¿me la prestas? Digo yo, claro, ¿cómo no? Cuando van a buscar la carretilla a la casa, escucho a mami que dice, no sé qué hacer porque ni de la clínica me están llamando. De repente se me prende un bombillito y todavía yo no era cristiano. No hay necesidad de ser cristiano para que esto pase, es al humano que le pasa. Pero si usted es cristiano, tiene la mente de Cristo, mucho mejor. Pero yo recuerdo que se me prendió un bombillito y cuando el vecino se va a llevar la carretilla, yo lo paro y le digo, vecino, no se la voy a prestar. El vecino me mira y me dice, pero ya me la prestaste. Y le dije, se la voy a alquilar. El vecino me dice, pero ¿y cómo que me la va a alquilar? Yo le dije, claro, nosotros no tenemos trabajo, no tenemos comida, no tenemos nada. Y este es el instrumento que tengo en mis manos. No te lo puedo prestar, te lo alquilo. El vecino dijo, está bien. Cuando se está llevando la carretilla que me paga el alquiler, yo le dije, vecino, otra pregunta. Me dice él, dime. Le digo yo, vecino, usted no tiene muchas cosas que hacer hoy. Me dice, en realidad sí, estoy bien ocupado. Y yo le dije, pues entonces me alquilo yo también. Páguenme. Y yo alquilo la carretilla y me alquilo yo. Y usted me paga. En mi casa no había comida, pero el momento difícil produjo en mí una crisis mental. Y la crisis mental desarrolló mi capacidad de yo hacer algo mayor. El problema de nosotros es que creemos que cuando las situaciones llegan por llegar, no, llegan para ser resueltas, pero ellas no pueden llegar a todo lugar, ellas llegan precisamente a las personas que se les resuelven. Por eso hay una viuda en la Biblia que para mí ella es impresionante, yo la respeto. Y aunque hayan utilizado mucho una palabra mal utilizada, mucho una palabra que ella dijo, yo no le echo la culpa a ella, la culpa la tienen los malos intérpretes. Esta mujer le dan un niño y el niño se le muere. Y de repente a ella, cuando va caminando para donde el profeta, alguien se le acerca y le dice, pasa algo. Y le responden y le dicen, todo está bien. Ella responde. Yo he escuchado a muchos predicadores decir esa misma palabra y a mucha gente decir, tú tienes que decir que todo está bien cuando las cosas están mal. No, eso es una mentira. Tú no debes decir que está bien cuando está mal. No, que por fe, la fe no se practica en mentira. La fe se practica en propósito. La fe no tiene nada que ver con lo que tú quieres que pase. La fe tiene que ver con lo que Dios diga. Por eso la Biblia enseña que la fe viene por el oír palabra de Dios, no de lo que tú quieres que las cosas pasen. O si no, tú puedes ir allí y decir a los muertos, resuciten, que tengo fe. Pero no es así. Es conforme a lo que Dios haya hablado. Perdón si le daño a alguien su teología. Pero escuche esto. Cuando esa mujer agarró y dijo, todo está bien, cuando esa mujer dijo, todo está bien, yo recuerdo que la analicé, porque ella le dice a ese siervo, todo está bien, pero cuando llega donde Eliseo le dice todo. Ahí me di cuenta que en los momentos de crisis no todo el mundo puede ayudarte. Por eso no a todo el mundo se le cuentan tus problemas. Hay gente que están viviendo peores días porque ellos le cuentan a todo el mundo sus problemas. No, a la gente usted tiene que aprenderle a decir, no, a ti, tú no debes saber esto, sino precisamente a quien necesita saberlo. Por eso ella le dijo, todo está bien a quien no podía resolverle, pero a quien le podía resolver le contó todo su problema. No sé si me está entendiendo. Por eso en un momento de crisis que tenía un hombre llamado Abacú, desesperado porque veía que otros prosperaban y él no, entró en discordia con Dios y empezó a decirle a Dios, ¿hasta cuándo tú estarás en silencio? ¿Cuándo me responderás concerniente a mi queja? ¿Por qué tú estás callado? Me pondré aquí delante de ti, porque hasta que tú no me respondas me quedaré como atalaya en este lugar. Dios agarra y le habla a Abacú y le dice, mira Abacú, lo que viste, la visión, escríbela en tabla. Yo analicé bien y dije, wow, pero ¿de qué visión está hablando? Porque todavía no le han mostrado ninguna visión a Abacú. Cuando me di cuenta textualmente, el término visión allí entra dentro de un contexto que tiene mucho que ver con el primer capítulo del mismo libro de Abacú, que es que Abacú estaba viendo desastre en su entorno, y cuando está viendo el desastre en su entorno, Dios le dice, mira, ese desastre que tú estás viendo es una visión, escríbela en tabla.
para que el que lea, lea de corrido. Cuando yo busco el texto, la palabra de corrido o apresurado quiere decir que cuando alguien leyera lo que Habacuc estaba viendo, vea cómo Dios comenzó y cómo Dios terminó. A veces Dios tiene que permitirte a ti vivir cosas que tú te enojas y dices, ¿por qué yo y para qué yo? Y Dios está diciendo, lo que pasa es que yo le muestro la cosa a quienes tienen capacidad de resolverla y a quienes tienen capacidad de escribir. Si tú estás viviendo un tiempo de crisis hoy, no lo estás viviendo por vivirlo, lo estás viviendo porque tú eres el escogido de Dios, aleluya, para revelar en esta temporada lo que Dios hizo en este tiempo. Yo me atrevo a creer que tú vas a escribir prontamente un libro de mucha gloria manifestada de parte de Dios y algo te está obstruyendo la mente. Y no quiere que tú entiendas que si hoy tú estás viendo ciertas cosas, no la estás viendo por verla, la estás viendo porque tú eres el que te hace llamar profeta, tú eres el que te hace llamar apóstol, tú eres el que te hace llamar evangelista, tú eres el que te hace llamar maestro. Y si tú eres esa persona que tiene tal llamado, pues Dios no le puede mostrar la dificultad del entorno a otro que no sea a ti. Habacuc le dijo a Dios, ¿por qué me obligas a saber esto? Oye esto. Y tenía una crisis mental. Y le dijo, ¿por qué me obligas? Entonces Dios agarra y le dice, Habacuc, lo que tú estás viendo, escríbelo. Para que el que venga y lea después de ti, se dé cuenta todo lo que pasó aquí. Claro. Javier Peralta, yo estoy pasando por algo difícil hoy en día. Sí, es difícil. Y tengo un problema, llámele así, crisis mental. El problema es aquello. La crisis es lo que está aquí. Usted no sabe qué decidir, qué hacer, qué decir, cómo actuar, cómo reaccionar en el tiempo en el que usted está viviendo. Entonces Dios te está diciendo a ti, yo necesito que tú hagas algo, porque si yo hubiese querido levantar a otro en el lugar donde tú estás, lo levanto, pero te levanté a ti. Entonces, si yo te levanté a ti, te di la oportunidad, oye esto, es una oportunidad vivir momentos difíciles en Dios, es una oportunidad. Hay gente que no lo entiende, es una oportunidad, es un deleite. Cuando tú puedes vivir cosas en Dios difíciles, que cuando te levantas de allí, Dios tiene que decir, ya yo sé, Dios mío, quién puede ayudarme en esa situación de crisis. La mayoría de nosotros nos vamos de los lugares cuando hay situaciones, nos despegamos de la gente que están pasando por situaciones. Hay gente que son tan malos, son tan de, no sé si decirle de Dios, del diablo, que cuando ellos ven que tú caes en una situación, en una condición, ellos se van y se alejan de ti, porque su mentalidad está en que hay que estar con los perfectos. Pero hay gente que todavía no tiene la más mínima idea de quién tú eres a pesar del proceso que tú estás viviendo. Ellos no se han dado cuenta que tu proceso lo que está haciendo es cualificándote para que cuando Dios necesite a alguien, tú seas el más usado. Dios no puede mandar a las naciones a gente que no le duelan las almas. Dios no puede mandar a las naciones a gente que no le duela otro. Por eso Dios permite que tú como chivo expiatorio pase por un sinnúmero de situaciones para Dios saber a quién mandará mañana, a alguien que le dé tristeza la situación de otro, a alguien que haya vivido eso y también tenga deseo, amén, de hacer lo que Dios hace. Oh, gloria a Dios. Vamos terminando, vamos aterrizando. Escucha esto. Habacuc dijo lo siguiente, Habacuc dijo, ¿por qué me obligas? Y Dios le dijo, escríbelo en tabla la visión. ¿Pero qué visión? Lo que Habacuc estaba viendo. No estaba hablando de una visión, algo divino. Yo sé que muchos teólogos traspolan el texto, inmediatamente lo llevan a Jesús. El texto dice, lo que escríbelo en tabla porque no tardará, dice, no tardará. Y luego dice, aunque la visión tardara. Hay un juego de palabras gramatical allí que revela la condición del hombre y la condición del espíritu. Y es que cuando él dice, y aunque la visión tardare, es la visión del hombre, que el hombre es capaz de ver las cosas de Dios tardarse. Y luego le dice, y aunque no tarde, espérala porque se manifestará. Lo que está dando a entender es que el espíritu es capaz de poder discernir en su tiempo cada cosa, no importa el tiempo que tarde. Por eso es que Dios llama a gente que militen en el espíritu. No es porque Dios aborrezca la carne, es que el espíritu es capaz de alinearse a lo que dura, a lo que, Dios mío, perdura, a lo que aún no se revela, a lo que aún no se ve. ¿Por qué? Porque la única forma de tú alinear tu fe en crisis es que tu espíritu, aleluya, esté conectado con el espíritu de Dios y seas capaz de ver algo más allá de lo que habías visto.
Terminando ahí, Abacú le dice a Dios en el capítulo 3, verso 2, le dice, Señor, ahora que tú estás enojado, acuérdate de la compasión. ¿Por qué le dice eso? Le dice porque Abacú había entrado en conflicto con Dios en vez de resolver lo que tenía que resolver. Hay gente que pelea con Dios. Escucha esto. Hay gente que pelea con Dios cuando tiene problemas. Y yo he escuchado a mucha gente decir, no, yo le digo a Dios, y yo tengo un testimonio por ahí que lo subí en estos días. Ayer lo subí cuando yo pensé descarriarme. Anda por ahí viral en TikTok, en Facebook, en todos los lados. Y yo cuento una vez que yo quería descarriarme porque tenía demasiadas situaciones y Dios nos repartía los procesos. Y yo quería que Dios repartiera el proceso entre mi hermano y yo porque ya mi hermano se había convertido. No sé si a usted le ha pasado que usted está loco que se convierta en par de gente de la familia para que el proceso no sea nada más de usted. Yo me gané a mi hermano, me gané a mi hermana y yo dije, Señor, ahora el proceso del hambre que estoy pasando, divídelo entre Roberto, Rosa y yo. Pero a Dios no le dio el deseo. Yo me iba a la mata de mango que estaba atrás de mi casa. Y cuando me iba a esa mata de mango, yo recuerdo que yo me enganchaba en la mata y cuando vi esa mata vacía, yo maldecía hasta la última hoja. Decía, yo maldigo a toda esta hoja que están aquí. Un día salgo de ahí y yo tenía una amiga llamada Chichi y de repente yo salgo de ahí un día en ayuno y salgo corriendo y cuando subo a mi casa voy donde una vecina al frente que se llama Chichi y cuando voy donde la vecina que se llama Chichi y le digo a Chichi, mira Chichi, yo tengo hambre, tú me guardaste concón. Tú me guardaste concón. Me dice Chichi, no. No, yo no te guardé concón. Digo yo, bueno, si tú no me guardaste concón, ¿qué te hiciste? Me dice, porque yo estaba pensando en ese concón mojadito con guandule que ella hace y con esa carnita así, todo ese, Dios mío, ese asunto, le voy a dar hambre a alguien. Y de repente cuando me estoy pensando en eso, voy corriendo de Chichi, me dice Chichi, no, el concón yo se lo di al perro. A un perro llamado Duquesa, creo que era Duquesa Olazi, era que llamaba, no me acuerdo. Yo lo que sé es que le dio el concón a la perra y cuando le dio el concón a la perra, yo fui abajo y le dije a la perra, tienes que morirte. Yo recuerdo que la perra no duró una semana, se murió, la maldije. Para esos mismos días, me fui al colmadón y le dije a Dios, yo no voy a seguir siendo evangélico. Había un ron, una chatica que tenía como un león o un gato. No me acuerdo el nombre, los bebedores saben cuál es. Y yo de repente agarro y subo ahí al colmadón y le digo yo al tipo del colmado, le digo, mira, esa chata que está ahí me está haciendo señas, ese gato, ese león, me está diciendo algo, bájalo para ver qué. Cuando el tipo me baja la chatica y me la pasa, yo me doy mi primer trago y ahí se me aparece un tipo y el tipo que se me aparece era el que yo iba a matar el 27 de febrero, porque yo me convertí el 24 de febrero del 2002. Y el día que yo me convertí, yo tenía 3 días después de ese día, yo era de los nietos y yo tenía que ir al carnaval acá. Yo me disfrazaba de Diablo Cojuelo aquí en San Cristóbal y cuando yo iba al carnaval, yo tenía que darle 3 puñaladas a esa persona para yo matarlo porque le había hecho un daño a mi hermano. Y yo recuerdo que Dios me llamó antes de eso. Ese muchacho se olvidó de mí porque yo me convertí. Pero ese día de la chatica, yo recuerdo que el muchacho me ve, oye esto, el muchacho me ve y cuando me ve me dice, ¿tú eres Javier? Yo lo miro y le digo, ¿quién pregunta? Y dice, ¿tú no te acuerdas de mí? Digo yo, no, yo no me acuerdo de ti. Y me dice, pero yo soy el que tú querías matar el 27 de febrero. Chacho, cuando ese tipo me dijo eso, yo salté y brinqué y dije, aleluya, gloria a Dios. El tipo me pregunta y dice, ¿tú eres evangélico todavía? Digo yo, amén, Sama. Empecé a hablarle lengua, muchacho, y de todo el tipo me dijo, pero tú eres muy buen evangélico. De repente le digo yo, sí, amén, aleluya. El tipo me mira y me dice, espero que nunca te descarríes, porque ya que tú no me mataste, te voy a matar yo si te descarrías. El tipo me perdonó porque yo era cristiano. Desde ese día en adelante yo me di cuenta que en los momentos de crisis y de situaciones de nuestras vidas, lo menos que nosotros debemos pensar es echar para atrás, lo menos que debemos pensar es descarriarnos, lo menos que debemos pensar es en abandonar los territorios, pero lo más que debemos pensar es cuáles son los planes de Dios conmigo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo.
¿Por qué si una enfermedad no me mató, yo estoy vivo? ¿Qué quiere Dios conmigo? Si yo estuve en la calle y la droga no me mató, una bala no me mató, ¿qué tiene Dios conmigo? Si un cáncer no me mató, si un problema no pudo conmigo, si el diablo no me sacó de circulación, cuando yo no era protegido por Dios, ¿qué planes tiene Dios conmigo en esta temporada? Yo creo que este tiempo de crisis mental está produciendo guerreros, líderes, hombres con visión, mujer con visión, niños con visión, familias con visión, para ejecutar el reino y la dinámica del reino para esta temporada. Alguien debería decir gloria a Dios. Alguien debería creer en eso. Tu momento que estás viviendo, lo único que está haciendo es despertar a hombres con nuevas capacidades para revelar los misterios del cielo. Dormir en tiempo de dificultad no nos ayuda. Distraernos nos atrasa. Desenfocarnos nos extravía. Descuidarnos nos produce muerte. Hoy yo declaro en el nombre de Jesús que este lugar y cada uno de los que está aquí hoy descubre y entiende que los tiempos de crisis no son una pérdida, sino que son la oportunidad de Dios revelada en tu vida. Apóstol Peralta, tengo problema económico. Pues mira, te voy a dar esta palabra y quiero que la agarres. Cuando la nación donde tú estás necesite a alguien que sepa orar por economía, van a buscarte a ti. Se me fueron. Javier, tengo problemas con metresas. Me están atacando las metresas. Prepárate porque cuando haya alguien que liberar, te van a buscar a ti porque no hay una persona más entrenada que tú para bregar con metresa. El área donde estás siendo atacado es el área donde estás siendo entrenado y es donde te están empoderando. En este tiempo de dificultad, en este tiempo de crisis, te están dando la oportunidad de revelar quién tú eres. El enemigo podrá tener muchos planes, pero los planes del enemigo nunca serán más poderosos que los planes de Dios contigo. Así que una cosa es que el diablo venga con deseo de matar, hurtar y destruir, pero el texto dice, pero Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. Mientras el mundo se derrumba por allí, tú no estás siendo derrumbado aunque esté viviendo lo mismo, tú estás siendo entrenado. No le llame a tu situación como le llama el diablo, como le llama el mundo, como le llama el sistema. Ponle nombre correcto, nombre de diseño. Dile a tu situación, tú eres un proceso que genera gloria. Dile a tu condición, tú eres un entrenamiento que me está capacitando para yo ayudar a otros. Dile a la condición que tú estás viviendo, ponle nombre por favor y no permitas llamarle como le llama el sistema, sino más bien como Dios le llama. Así que Dios te continúe bendiciendo. Yo necesito orar. Voy a orar una oración breve. Aleluya, por cada uno de los que están acá en este seminario. Yo espero que haya sido de mucha bendición a sus vidas. Amén. Estamos para servirles. Soy parte de este ministerio. Yo soy parte del apóstol Joyada. Sin detenerme. Estoy a toda con ese hombre sin miedo. Sin miedo. Eso es así, sin miedo. Eso es recíproco. El hombre ha pasado por de todas y por eso es que él es el hombre que necesitamos hoy en día. Lo que pasa es que Dios necesitaba al apóstol. Lo necesitaba para esta temporada. Seranaya. Pero Dios mío, él tenía que sacarlo por un momento de circulación para presentarlo en esta temporada. Serama. No hay un asunto con, escúchame, la gente se está desconectando porque de la visión, porque lo más que va a haber para estos tiempos futuros y postreros es problema. Y si tú no eres un solucionador de problemas, tú ya no eres un ministro. Si no sabes solucionar problemas, no eres un ministro. Y Dios no puede llevarte a solucionar los problemas del otro sin primero causarte un problema a ti. Dios tiene que causarte un problema para poderte escoger, para solucionarle los problemas a otros. Padre, gracias por esta gente. Gracias, Dios, porque tú a esta familia la levantaste y la escogiste. Dios mío, para algo sobrenatural en este tiempo.
Yo declaro, Dios mío, bendiciones hasta que sobre y abunde sobre la vida de cada uno de los que están acá presentes. Y te pido, Dios, que le guardes, lo enseñes. Cada día, Dios mío, le des más propósito existencial, más propósito de vida. Aliméntale, Dios mío, su espíritu, su alma, de nuevos proyectos, de nuevas visiones. Dale, Dios, las estrategias necesarias para este tiempo. Ellos no quieren negociar tu llamado, no quieren negociar tu palabra. Ellos no quieren poner en balanza ni en tela de juicio lo que ellos son en ti. Por eso yo te pido, Dios, que lo que le haga falta, lo que le haga falta, provéelo, entrégalo. En el nombre poderoso de Jesús, entrégalo. Y que esta familia que se reúne, Dios mío, para aprender, porque no quieren ser, Dios mío, repetidores de la falacia que repite este mundo, este sistema que se hace llamar a veces cristiano y parece que no lo es. Yo quiero que tú les sigas dando lo que ellos necesitan. Padres, en el nombre de Jesús. Amén. Si hay preguntas, habrán respuesta. Apóstol. Amén. Wow. Dios